hacer saber que si tienen alguna petición, alguna necesidad, pueden hacerlo a través de este formato de Facebook o también a través de los números que van a aparecer ahí en su pantalla. Si tienen alguna necesidad, alguna petición, en el momento de la transmisión hay hermanos y hermanas que estarán intercediendo, que estarán orando. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones, esa paz que guarda nuestros pensamientos, sea sobre cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar a sus hogares a través de este medio. Oramos y confiamos que Dios está cuidando sus corazones, que Dios está protegiendo a su pueblo en medio de toda incertidumbre. Confiamos en su poder, confiamos en su misericordia, confiamos en la sabiduría de Dios en todo momento. Quisiéramos entrar al tema que el día de hoy queremos tratar, ese tema en los próximos 10, 15 minutos. Quisiéramos tratar el tema: el Señor Jesús también tuvo temor. Antes de entrar a la Escritura, solamente quisiera dar una definición que encontramos en los diccionarios más prominentes en el español, y nos dice que temor es la pasión del ánimo. Viene del latín timor, que se traduce literalmente miedo, y es una sensación o la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. También en la Biblia encontramos dos raíces etimológicas que nos hablan acerca de la palabra temor, y en hebreo encontramos la palabra yirá. No nos vamos a detener mucho en la raíz etimológica, pero sí quisiéramos comprender el concepto bíblico acerca de estas dos palabras, de estos dos términos en la Biblia. Y la palabra hebrea yirá y la palabra hebrea pashad nos dan a entender el significado de miedo, de terror, de pavor. Y pashad incluso nos indica aquello que causa temblor. En el griego del Nuevo Testamento encontramos la palabra phobos, de donde viene la palabra conocida para nosotros, muy conocida, fobia, y maneja la misma idea que la palabra hebrea: miedo, terror, pavor. Y la definición que tenemos en los diccionarios y en la interpretación del texto original es una sensación que te hace huir de algo o de alguien, rehusar aquello que consideras dañino, arriesgado o peligroso. El título que tomamos, que tenía esa impresión en mi corazón, es que el Señor Jesús también tuvo temor. Sin embargo, otros títulos vendrían bien para este tema en relación al concepto que queremos tratar. Otro título sería: si temes a Dios, no temerás a nadie. O también otro título puede ser: no temerle a Dios te causa miedo. No temerle a Dios te causa miedo. Queremos leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 11, donde nos habla precisamente acerca del concepto, de la idea del título, que el Señor Jesús también tuvo temor. Dice Isaías capítulo 11, allí usted puede abrir su Biblia, compartirla con su familia, con sus hijos, con aquellos que están ahí con usted, para comprender más acerca de lo que la palabra tiene para nosotros en este día. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí encontramos que el Señor Jesús no solamente iba a tener temor en el concepto que podemos considerar nosotros o tener en nuestra mente, sino que Él iba a tener el espíritu de temor, pero no cualquier temor. Él iba a tener la esencia, el espíritu de temor de Jehová. Y cuando decimos que el Señor Jesús también tuvo temor, nos estamos refiriendo no que Jesús tenía miedo alguno a cualquier persona o a cualquier situación. Un héroe conocemos, sabemos que no tiene miedo a nada, menos nuestro héroe Jesucristo. El concepto que la Biblia nos enseña y que encontramos el temor de Dios, el temor de Jehová, que prácticamente lo encontramos en toda la Escritura, nos da un entendimiento mayor acerca de lo que es el temor, lo que es el miedo. Dijimos que el título puede ser diferente. Si temes a Dios, no temerás a nadie. También no temerle a Dios nos causa miedo. ¿Sabía usted, estimado oyente, estimada hermana, estimado hermano, que existen diferentes fobias? Encontramos en definición alrededor de 500 fobias que atacan al ser humano. A unos ataca más, a otros ataca menos, desde tenerle miedo a los ratones, las cucarachas, las jeringas, las inyecciones. Dicen que a los hombres nos da más miedo las inyecciones que enfrentar a un león enjaulado. No sé, ahí los varones nos van a decir si es cierto. Bueno, las hermanas más bien. Existen diferentes fobias, alrededor de 500, que atacan al ser humano. Por más valiente que sea el hombre, por más valiente que sea la mujer, tiene alguna fobia. Puede ser el miedo a la oscuridad, el miedo a la soledad, a estar solo, a estar sola. El miedo a las malas noticias, el miedo a estar encerrado. Cada uno tiene su terminología, su nombre. Esas alrededor de 500 fobias tiene cada una su definición, su raíz etimológica. Podemos tomar, por ejemplo, el temor a las alturas, que se llama acrofobia, y esa sensación te hace huir de cualquier altura. Dijimos que la definición de temor es esa sensación que te hace huir de algo o de alguien, o rehusar aquello que consideras dañino, que consideras arriesgado o peligroso. Y el miedo a las alturas, esta acrofobia, esta sensación de huir a cualquier altura, para unos puede ser el miedo de subir al techo de un edificio de 10 pisos. Y para otros puede traducirse incluso en subirse a una silla, el tener miedo de no tener la seguridad de estar bien plantado sobre los pies, sobre la tierra, y le teme necesariamente a las consecuencias de la altura, a la consecuencia de caer. El miedo es parte del ser humano, es parte de la humanidad caída. El miedo lo encontramos en la Biblia. La primera vez que leemos miedo en la Biblia es Adán, cuando Dios vino a buscarlo un día y le pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sin embargo, la Biblia nos aclara y recalca una verdad por encima de todos los miedos. Y esa verdad la encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 13, donde Dios enfáticamente nos dice: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Es interesante que esta misma frase, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás,
Es la frase que usó el Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo. Cuando el tentador, el enemigo, le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo esta misma frase, esta verdad, que no solamente estaba en su mente, en su intelecto, sino que estaba arraigada en su corazón. Y le dijo: temerás solo al Señor tu Dios y a Él solo adorarás. Una verdad poderosa, no solamente contra el diablo y sus tentaciones, sino contra cualquier miedo que pueda venir contra nosotros. Podemos decir: yo solamente temo a Dios. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. No temeré lo que me pueda suceder. No temeré las malas noticias que puedan venir. Aunque se levante un ejército contra mí, podemos decir confiado: yo no temeré, porque Dios está conmigo. Para salir victorioso solamente hay que hacer lo que hizo Jesús: guardar la verdad de la palabra de Dios en nuestros corazones. No solamente en teoría, no solamente escrita por ahí, sino guardarla en nuestro corazón y poder decir confiadamente: yo temeré solo a Dios y a Él adoraré. Pero, ¿qué es el temor a Dios? Porque temor sigue significando lo mismo que en su raíz hebrea. No cambia. La definición no puede cambiar a través de los tiempos. La raíz nos indica que temor es miedo, es terror, es pavor, con el sentido que es una sensación que te hace huir de algo o de alguien. Rehusar aquello que consideras dañino, arriesgado o peligroso. Jesús utilizó también la palabra fobia, phobos, en algún momento en su sermón, en su predicación. Y tener temor de Dios, o como en ocasiones dicen los abuelitos, las ancianitas, no tiene temor de Dios. ¿Por qué? Porque hace y deshace con su vida. Porque no hay nada que lo detenga, no hay nada que le ponga un límite. Y el temor de Dios, ese espíritu de temor de Jehová que moró en Jesús, que penetró en el corazón de Jesús, el temor de Dios es lo que nos guarda, lo que nos mantiene. Hay un sinfín de beneficios del temor de Dios en nuestras vidas. Lo contrario, hay un sinfín de consecuencias no tener el temor de Dios en nuestras vidas. Temer a Dios nos mantiene conscientes de considerar que las palabras de Dios son verdaderas, que las palabras de Dios son firmes. El temor nos resguarda de no temerle a nadie más. El temor de Dios nos libra. Hay muchas bendiciones de considerar el temor de Dios en nuestras vidas. Tener temor de Dios nos va a librar de cualquier otro temor. Prácticamente temer a Dios es guardar su palabra, es conocer su verdad, es saber y pensar lo que le sucede a Adán allá en el huerto, cuando desobedece a Dios, cuando deja de temerle a Dios, entonces comienza a tener miedo. Esas palabras de Adán pueden ser las nuestras cuando nos alejamos de Dios y cuando Dios intenta buscarnos. Cuando Dios nos dice: ¿dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Por qué estás escondiéndote de mí? Cuando el temor de Dios se va de nuestras vidas, entonces viene el miedo, viene el terror, viene el pavor. Huimos de Dios en vez de huir de aquello que nos aleja de Dios. Tener temor de Dios nos va a hacer huir
de todo aquello que desagrada a Dios. Tener temor de Dios nos va a mantener en esa paz de que nada malo nos va a suceder. Tener temor de Dios nos va a resguardar, nos va a hacer rehusar aquello que va a dañar mi relación con Dios, aquello que va a poner en riesgo mi vida espiritual y mi eternidad, aquello que es peligroso para mi hogar, para mi familia. Tener temor de Dios nos va a hacer huir, como Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Solamente en paréntesis, el temor de Dios nos va a detener de estar considerando pecar contra Dios. Temer a Dios nos va a resguardar nuestro hogar, va a ser la protección en nuestro hogar. Vamos a poder detectar aquello que es dañino para nuestros hijos, aquello que es dañino para nuestro matrimonio, aquello que es dañino y peligroso para nuestras vidas. Tener temor de Dios nos va a librar de un sinfín de consecuencias. Temer a Dios es temerle a las consecuencias de pecar. Es lo primero que vemos en Adán. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Y empieza Dios a cuestionar, a preguntar: ¿cómo es eso? Comiste del fruto que te pedí que no comieras. Y empiezan las consecuencias de no tener temor a Dios. Cuando tememos a Dios, no le vamos a tener miedo al diablo. Cuando tememos a Dios, no le vamos a tener temor a la muerte. Es interesante, Job allá, aquel patriarca, aquel hombre apegado a Dios, en una ocasión dijo: si Dios me matara, yo voy a confiar en Él. Y son frases, son palabras que en ocasiones nuestro entendimiento no logra comprender cómo es que Job puede confiar. Y cuando uno teme a Dios, no le va a tener miedo a la muerte, no le va a tener miedo a las malas noticias, no le va a tener miedo a lo que esté ocurriendo en el mundo, a lo que esté ocurriendo. No le va a tener miedo a la oscuridad. No va a tener miedo porque teme a Dios. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Solamente a Él le vamos a temer. No un temor que nos va a hacer huir de Él, sino más bien un temor que nos va a hacer huir de aquello que nos va a hacer perder nuestra relación con Dios. Es interesante, y para concluir las palabras que Jesús utiliza, dijimos que Jesús utilizó la palabra fobia en ciertas ocasiones, y en una ocasión Jesús está dando instrucción a sus discípulos, los está enviando a esos 12 discípulos en un momento y les dice: así que no le tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Mateo capítulo 10, versículo 26 en adelante. Lo que digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oyes al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no tengan miedo a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma
y el cuerpo en el infierno. Sí, son las palabras de Jesús. Dios encarnado diciendo a sus discípulos y diciéndonos a nosotros, no tengan miedo de lo que les pueda suceder. Más bien, temamos a aquel que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el infierno. Hay beneficios eternos de temer a Dios, de guardarnos dentro de el lindero de sus palabras, de mantenernos. Jesús fue lleno de ese espíritu de temor de Dios, fue lleno de esa esencia, y podemos pedirle en este momento, Señor, que ese espíritu, no un espíritu de miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, sino ese espíritu del temor de Dios venga sobre mi vida, que yo pueda solamente temerte a ti por encima de cualquier situación. Temerle a Dios en todo momento. Si le tememos a Dios, no temeremos a nadie ni a nada. No habrá brujería, no habrá hechicería a la que le tengamos miedo. No habrá enemigo grande o pequeño a quien le tengamos miedo. Temer a Dios nos va a guardar de temerle a cualquier otra situación. De lo contrario, no temerle a Dios nos va a causar miedo, terror, pavor. Oramos en este momento y le damos gracias a Dios por su palabra. Él nos quiere mantener dentro de ese temor, nos quiere resguardar. Creo que esta temporada es la mejor para acercarnos a Dios, conocer el corazón de Dios, conocer la Escritura, conocer lo que Dios tiene que decirnos. Te invito a que oremos en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, pedimos tu guianza, Señor, tu sabiduría, Dios, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Todo terror se va en el nombre de Jesucristo, toda fobia, todo pavor se va en el nombre de Jesucristo. Llena, Señor, cada hogar de tu presencia, Dios, de tu espíritu de temor de Jehová, que va a resguardar, que va a proteger nuestras vidas. Protege, Dios, sus mentes, las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, que podamos estar confiados en ti, en tu palabra, firmes en tu temor, Jesús. No temeremos a 10 millares, no temeremos a un ejército que se levante contra nosotros, porque tú nos has dicho no temas. Tú nos has dicho que no tengamos miedo. Permite, Señor, tu presencia, tu gloria, Señor, llenar los corazones en este momento, Señor. Bendice, Dios, a cada anciano, Señor, a cada ancianita, Señor, que sienta que no hay provisión, Señor. Tú sé su provisión, Padre. Tú bendice, Dios, a aquella viuda que teme que no habrá. Sé tú su proveedor, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, y temen al terror de la muerte, cubre sus vidas en el nombre de Jesús. Aquella persona que se encuentra solo, sola, Señor,
Sé con él, sé con ella. Guarda, Señor, que podamos conocerte, Dios, en medio de esta situación. Tu mano, Señor, protectora, tu brazo fuerte, Señor. En el nombre de Jesús queremos conocerte, Dios. Queremos conocer tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llena, Señor, sus vidas de tu gloria, de tu unción, Padre. Llena, Dios, protege, Dios, nuestro corazón del pecado, Señor, a través de tu temor. Protege nuestra vida de toda fobia, de toda mala noticia, de todo terror. Pedimos por los médicos, las enfermeras, enfermeros, Señor. Que los sigas bendiciendo, Señor, en sus labores, Padre. A cada uno en el nombre de Jesús. Pedimos por nuestros misioneros, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Les invitamos, hermanos, a mantenernos firmes en Dios, a guardar nuestra vida, a guardar a nuestra familia en el temor de Dios. El Señor les bendiga, nos vemos más adelante con el favor de Dios. Reciban un saludo, un abrazo de nuestra familia. Les extrañamos a cada uno de ustedes, a las visitas, a los oyentes. Les invitamos a buscar el rostro de Dios cada día en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos.